materia que hoy, más que nunca, resulta esencial para la subsistencia de la humanidad. Y esto no es exageración. Los seres humanos somos propensos a la violencia extrema. Desde que Caín mató a su hermano, los hombres han hecho lo mismo a través de toda su historia, en todas las épocas y en todas las partes del mundo. Pero mientras usó una quijada de animal, un garrote, una espada o un fusil, la maldad todavía conocía el límite. Sin embargo, con el tiempo, la ciencia puso en las manos del hombre el control del átomo, y desde entonces las perspectivas de subsistencia de la humanidad han cambiado. Cuando Robert Oppenheimer, el físico norteamericano que dirigía la construcción de la bomba atómica, vio la explosión de la primera bomba de hidrógeno, exclamó azorado: Dios mío, el hombre ha visto el pecado. Sí, el hombre ya tiene el poder de borrar al hombre de la faz de la tierra. Tiene la maldad suprema en un botón al alcance de un dedo. Su poder de destrucción ha mejorado millones de veces, es cierto, pero los principios morales del hombre no han tenido la misma suerte. Por el contrario, se ha exacerbado en su alma lo maligno, violento y pernicioso, lo que lo lleva a ser más violento. Lo vemos todos los días, en el cine, en la televisión, en el Nintendo y en los periódicos, que nos traen noticias de guerras de países poderosos contra países del tercer mundo, de asesinatos en masa, de bombardeos sobre poblaciones indefensas para adueñarse de sus riquezas naturales. Y en nuestro país, aún en la otrora pacífica y segura provincia, vemos sobresaltados el avance incontenible de la violencia y la criminalidad. En este camino, donde cada hecho violento nos acerca al abismo, ¿se vislumbra alguna esperanza? Los griegos de la Edad de Oro algo nos dicen, no solo a través de sus grandes filósofos, también a través de los mitos y leyendas que, al decir de Carl Jung, reflejan el inconsciente colectivo de los pueblos. Según esta tradición, Zeus, Dios supremo del Olimpo, celoso del progreso de los hombres mortales, concibió un plan para que se destruyeran entre sí. Con tal propósito, encerró en una caja todos los males que encontró y dio la caja a Prometeo para que éste la llevara como un regalo divino a los hombres. Pero Prometeo, cuyo nombre significa el que piensa antes de hacer, o sea, el prudente, desconfió del obsequio y nunca abrió la caja ni la entregó a los hombres. Disgustado Zeus y empecinado en la destrucción humana, creó una mujer bellísima a la que llamó Pandora y la regaló al hermano de Prometeo, que se llamaba Epimeteo, cuyo nombre significa el que actúa sin pensar.
esto es, el imprudente. Epimeteo quedó prendado de Pandora y la tomó por esposa. Ya estando en la casa, Pandora, picada por la curiosidad, abrió la caja y en el acto salieron todos los males ahí encerrados, esparciéndose en todo el mundo y en el corazón de los hombres: el odio, la envidia, la soberbia, el miedo, la violencia, la maldad, que desde entonces se enseñorean entre los mortales. Y si no han acabado con la especie humana, se debe a un pequeño descuido del rey del Olimpo, que sin querer metió también en el cofre a una pequeña hada de color verde, la esperanza, que se quedó en el rincón más oscuro de la caja. Yo creo sinceramente que nuestra esperanza se finca en la ética. Pienso y deseo que así como la ética aplicada va iluminando parcialmente pequeños sectores específicos de la actividad humana y va ganando terreno como ética judicial, como ética de la biología, como ética del periodismo y de las empresas, etc., algún día también ilumine a los gobernantes del mundo y de nuestro país, a los políticos y ejecutivos que desde las oficinas públicas y privadas dirigen y deciden la suerte del mundo, nuestra suerte, o bien al noble sentido de los pueblos de la tierra, porque cuando esa pequeña hada se atreve a salir de su caja, nos habla a todos, nos habla con la voz de Siddhartha Gautama, llamado el Buda o el Iluminado. Cuando Buda predicaba rayando el sol debajo de un árbol enorme de hojas blancas, decía cosas parecidas como esta: oíd, oh monjes, si hacéis actos buenos, cosecharéis un hábito bueno. Si hacéis actos buenos, cosecharéis una virtud. Y si persistís en esa virtud, cosecharéis un carácter. Y si persistís en ese carácter, habréis de encontrar vuestro destino. Ese era Siddhartha Gautama. Cuando esa pequeña hada habla con la voz de Confucio. Él decía, una vez que llegó un alumno suyo, le dijo: maestro, ¿qué podemos hacer? El mundo es muy violento. En las carreteras o en los caminos hay inseguridad. ¿Por dónde debemos empezar para componer el mundo? Y Confucio, cuando oyó esa pregunta, simplemente se señaló a sí mismo. A sí mismo. Nosotros en sí mismos podemos empezar a encontrar la facilidad para trascender esa violencia. Cuando esa hada verde habla con la voz de Jesús de Nazaret. Si vemos el capítulo 5 de San Mateo en la Biblia, veremos la diferencia que hay entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Viejo Testamento se dice: no matarás. Pero en el Nuevo Testamento se va mucho más allá y no solamente dice no matarás, sino dice ama a tu hermano como a ti mismo. En el Viejo Testamento se ordena: no desearás a la mujer de tu prójimo. En el Nuevo Testamento se dice: